LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Hay momentos en los que el silencio duele más que cualquier palabra. Momentos en los que oras y no escuchas nada. Hablas con Dios, pero sientes que tus palabras se pierden en el aire. No porque no creas, no porque no tengas fe, sino porque simplemente Dios guarda silencio. Y ese silencio pesa. Pesa cuando estás cansado. Pesa cuando llevas tiempo esperando. Pesa cuando haces lo correcto y aún así nada cambia. Tal vez hoy estás aquí porque te sientes así. Porque antes sentías a Dios cerca, pero ahora no. Porque antes orar te daba paz, pero hoy te deja con más preguntas que respuestas. Has pedido dirección, has pedido consuelo, has pedido una señal, una palabra, una confirmación, y lo único que has recibido es silencio. Y en ese silencio empiezan a aparecer pensamientos que no pediste, pensamientos que te dicen, tal vez Dios ya no me escucha, tal vez hice algo mal, tal vez me alejé sin darme cuenta, tal vez Dios se cansó de mí. No lo dices en voz alta, no se lo cuentas a nadie, pero por dentro esas ideas van creciendo. Sigues creyendo, pero te duele creer así. Sigues orando, pero a veces sientes que hablas solo. Sigues confiando, pero el corazón se cansa de no entender. Y aquí necesito que escuches algo con atención, porque esto no es una opinión, es palabra de Dios. La Biblia muestra que el silencio de Dios no es algo extraño ni anormal. Hombres y mujeres de fe también lo vivieron. El salmista lo expresó en el Salmo 13, versículo 1, con palabras que quizá hoy reflejan exactamente lo que tú sientes. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Estas palabras no las dijo alguien sin fe, las dijo David, un hombre conforme al corazón de Dios. Eso nos revela algo muy importante. Sentir el silencio de Dios no significa que estés lejos de Él. Significa que estás atravesando una etapa que otros siervos de Dios también atravesaron. Si hoy te sientes así, no estás fallando, no eres débil, no eres menos espiritual, no estás solo. El silencio de Dios no significa ausencia, aunque hoy no lo sientas, aunque hoy no lo entiendas. A veces, el silencio no es rechazo, es proceso. A veces Dios no habla, pero sigue obrando. Tal vez hoy te preguntas por qué Dios no responde como antes, por qué no sientes su presencia, por qué no hay señales claras, por qué el cielo parece cerrado justo cuando más necesitas una respuesta. Y mientras tanto la vida sigue, tienes que levantarte, trabajar, cumplir, ser fuerte, sonreír. Pero por dentro llevas una espera silenciosa que nadie ve, una carga que no se nota, pero que pesa todos los días. Quizá estás esperando una respuesta, una puerta, una sanidad, una restauración, una señal de que todo va a estar bien. Y el silencio te hace dudar no de Dios, sino de ti. Te preguntas si tu fe es suficiente, si tu oración es correcta, si tu espera tiene sentido. Y es ahí donde el enemigo aprovecha el silencio para susurrarte mentiras. No grita, no se impone, solo susurra despacio. Dios ya no está. Pero hoy quiero decirte algo con claridad y con amor. Dios puede estar en silencio, pero no te ha abandonado. El hecho de que no lo escuches no significa que no esté cerca. El hecho de que no lo sientas no significa que se haya ido. El hecho de que no veas cambios no significa que nada esté pasando. Hay silencios que no son vacíos, son profundos, son intencionales, son santos. Y muchas veces Dios guarda silencio no porque no le importes, sino porque está trabajando en un nivel más profundo del que tú puedes ver ahora. Tal vez hoy no necesitas una respuesta rápida. Tal vez necesitas una verdad que sostenga tu fe mientras esperas. Porque hay silencios que forman, silencios que fortalecen, silencios que preparan el corazón para algo que todavía no puede entender. Si hoy estás cansado de esperar, si hoy te duele no sentir a Dios, si hoy sigues creyendo pero con el alma agotada, este mensaje es para ti. Quédate hasta el final, no porque aquí tengas todas las respuestas, sino porque quizá
en medio de estas palabras, Dios te recuerde algo que tu corazón necesita escuchar. Que aunque hoy no lo oigas, aunque hoy no lo sientas, aunque hoy todo parezca detenido, Dios sigue contigo, sigue obrando, sigue sosteniéndote. Y el silencio que hoy te confunde no será eterno. Quédate, porque tal vez hoy Dios no te hable con palabras, pero sí con paz. Recuerda esto, el silencio de Dios también es bíblico. Cuando Dios guarda silencio, muchas personas piensan que algo anda mal, que hicieron una oración incorrecta, que fallaron en algo, que su fe no fue suficiente. Pero la Biblia nos muestra algo muy distinto. El silencio de Dios no es una señal de abandono, es una experiencia profundamente bíblica. A lo largo de las Escrituras encontramos hombres y mujeres que amaron a Dios, caminaron con Él, obedecieron su voluntad y aún así atravesaron largos periodos donde no escucharon respuesta alguna. El silencio no fue la excepción, fue parte del camino. Ya escuchamos las palabras de David en el Salmo 13, palabras cargadas de angustia y sinceridad. Pero David no fue el único. El profeta Isaías escribió una verdad que muchos pasamos por alto cuando estamos desesperados por escuchar algo de Dios. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 30:15. Mira con atención lo que dice este versículo. No habla de ruido, no habla de respuestas inmediatas, no habla de señales espectaculares. Habla de descanso, de quietud, de confianza. Es decir, hay momentos en los que Dios no responde con palabras porque quiere que aprendamos a permanecer, a confiar, a descansar, incluso cuando no entendemos. Otro pasaje que ilumina profundamente este tema está en el Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este versículo no fue escrito para momentos de calma perfecta, fue escrito en medio de guerra, caos y amenaza. Y aún así Dios no dijo muévanse, corran, exijan respuestas. Dijo estad quietos. Eso nos revela algo muy importante. A veces el silencio de Dios no es distancia, es una invitación a acercarnos de otra manera. Porque cuando todo está en silencio, aprendemos a escuchar con el corazón. Aprendemos a depender, no de lo que sentimos, sino de lo que creemos. Aprendemos a caminar por fe y no por vista. Incluso Jesús vivió el silencio del Padre. En el huerto de Getsemaní, Jesús oró con angustia profunda, pidió que el sufrimiento pasara, clamó con lágrimas, y el cielo no respondió con una voz audible. No hubo relámpagos, no hubo señales visibles, hubo silencio. Pero ese silencio no significó abandono, significó que el propósito estaba avanzando. Y esto es muy importante que lo entiendas. Si Jesús, el Hijo de Dios, atravesó momentos de silencio, ¿por qué pensar que tú no los vivirías? El silencio no es castigo, no es rechazo, no es olvido. Es una etapa donde la fe deja de apoyarse en emociones y comienza a afirmarse en convicciones. Hay momentos en los que Dios guarda silencio porque quiere formar raíces profundas, porque si solo dependiéramos de lo que sentimos, nuestra fe sería frágil, pero cuando aprendemos a confiar en medio del silencio, la fe madura. Por eso, si hoy no escuchas nada, si oras y parece que el cielo está callado, si sientes que Dios no responde como antes, no concluyas que Él se fue. Tal vez está enseñándote a confiar de una manera más profunda, una fe que no depende de señales, una fe que no depende de emociones, una fe que permanece aún cuando no hay palabras. El silencio de Dios no es vacío, está lleno de propósito, y mientras tú esperas una respuesta audible, Dios está obrando en lo invisible. Antes de seguir avanzando, quiero detenerme un momento contigo, no para explicar algo más, no para darte una respuesta rápida, sino para invitarte a hacer un acto sencillo, pero profundamente espiritual. Si este mensaje está tocando tu corazón, si estas palabras describen lo que estás viviendo, si el silencio de Dios te ha pesado más. This episode is brought to you by Netflix. The Four Seasons is back for Season 2, starring Tina Fey, Will Forte, Coleman Domingo, Marco Calvani, Carrie Kenny Silver, and Erica Henningsen. After a difficult year, your favorite group of friends continues their tradition of vacationing together, now with a baby in tow. From the Jersey Shore to upstate New York and Italy, their getaways are sure to take unexpected turns where comedy ensues.
Watch the Four Seasons May 28th only on Netflix. Más de lo que has querido admitir. Quiero invitarte a declarar tu fe de una manera visible. No porque Dios la necesite, sino porque tu corazón sí lo necesita. Por eso te invito a escribir en los comentarios esta declaración de fe. Señor, aunque no te sienta, yo sigo confiando en ti. Escríbela como una oración, como un acto de rendición, como una forma de decirle a Dios, estoy aquí y no me voy. Y si lo deseas, puedes acompañar esa frase con unas pocas palabras más. Cuéntale a Dios y a esta comunidad qué estás esperando, qué respuesta no ha llegado, qué silencio estás atravesando. Aquí no caminamos solos, aquí oramos unos por otros, aquí nos sostenemos cuando la fe se cansa. Pero ¿qué hacemos cuando el silencio de Dios duele? Hay silencios que no molestan, pero hay otros que duelen profundamente. El silencio de Dios duele cuando llega en el momento equivocado, cuando aparece justo después de haber orado con lágrimas, cuando se presenta cuando más necesitas una palabra que te sostenga. Duele cuando estás haciendo lo correcto y aún así no ves resultados. Duele cuando decides confiar, pero el camino no se aclara. Porque no es solo que Dios esté en silencio, es todo lo que ese silencio despierta dentro de ti. Cuando Dios guarda silencio, la mente no se queda quieta, empieza a trabajar sin permiso, a crear preguntas, a imaginar escenarios, a revisar el pasado buscando errores. Empiezas a pensar, ¿qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Será que Dios ya no me escucha? Y aunque sabes que Dios es fiel, aunque has leído su palabra, aunque has visto su mano antes, el silencio tiene una forma extraña de desgastar la fe. No porque no creas, sino porque creer sin sentir cansa. El silencio duele porque no sabes cuánto va a durar. Si fuera solo por un momento sería más fácil, pero cuando los días se convierten en semanas, las semanas en meses y los meses en una espera larga, el corazón empieza a cansarse. Sigues orando, pero ya no con la misma fuerza. Sigues creyendo, pero con una fe que se siente frágil. Sigues esperando, pero con un cansancio que no se nota por fuera. Y es ahí donde aparece una de las luchas más grandes, la lucha en la mente. La mente comienza a repetir pensamientos una y otra vez, reproduce escenas que no han ocurrido, anticipa finales que no existen, te hace sentir culpable por cosas que no hiciste. El silencio de Dios, cuando no se entiende, puede convertirse en un campo de batalla interno. Hay personas que en este punto no dejan de orar, pero dejan de descansar. Oran pero con ansiedad. Oran pero con miedo. Oran pero con la sensación de que nada cambia. Y ese desgaste interior no siempre se ve. Sonríes, cumples, sigues adelante. Pero por dentro te preguntas si Dios sigue ahí. Tal vez hoy te identificas con esto. Tal vez nadie sabe cuánto te pesa el silencio. Tal vez no te atreves a decirlo en voz alta porque sientes culpa. Pero quiero decirte algo con mucha claridad. Dios no se ofende por tu cansancio. Dios no se aleja porque te duela esperar. Dios no se aparta porque tu fe esté cansada. La Biblia está llena de hombres y mujeres que expresaron su dolor sin filtros. El profeta Habacuc clamó diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, clamaré, y no oirás? Habacuc capítulo 1, versículo 2. Eso no fue una falta de fe, fue una fe honesta. El dolor del silencio no te convierte en incrédulo, te convierte en humano. A veces pensamos que tener fe significa no cuestionar nada, pero la fe verdadera no es silencio interior, es diálogo sincero con Dios, incluso cuando duele. El silencio de Dios duele porque nos confronta con nuestra necesidad de control. Queremos saber, queremos entender, queremos fechas, respuestas, señales claras. Y cuando no las tenemos, sentimos que perdemos estabilidad. Pero lo que realmente se está moviendo en ese silencio no es Dios, somos nosotros. El silencio revela cuánto dependemos de sentir a Dios y cuánto confiamos en su carácter. Revela si nuestra fe está anclada en emociones o en convicciones. Y duele porque crecer duele. Duele soltar el control, duele no entender, duele confiar sin garantías visibles. Pero hay algo que necesitas escuchar hoy. Dios no te está probando para verte caer, te está formando para verte firme. El silencio no es un castigo, es un proceso de profundidad. Como la semilla que pasa tiempo bajo tierra,
Antes de dar fruto, el silencio no significa que no haya vida, significa que algo está creciendo donde aún no lo ves. Y mientras tú te preguntas si Dios te escucha, Él sigue atento a cada latido de tu corazón. Mientras tú te preguntas si tu oración llegó, Él ya la recibió. Mientras tú te preguntas si vale la pena seguir creyendo, Dios sigue sosteniéndote, incluso cuando tu fe tiembla. Si hoy el silencio te duele, no te alejes, no te cierres, no te castigues, permanece. Porque hay silencios que aunque duelen ahora, mañana se convertirán en el fundamento de una fe más fuerte, más madura, más profunda. Y aunque hoy no escuches su voz, Dios sigue hablando, solo que lo está haciendo en un idioma que el alma aprenderá a entender con el tiempo. Ahora interiorizaremos lo que el silencio de Dios no significa. Cuando Dios guarda silencio, la mente busca explicaciones, y cuando no las encuentra, empieza a crear conclusiones. Conclusiones que no siempre son verdad, pero que se sienten reales. Por eso es muy importante detenernos aquí, no para apresurar respuestas, sino para desarmar con calma las mentiras que suelen crecer en medio del silencio. La primera mentira que aparece es esta: Dios me abandonó. El silencio puede hacerte sentir solo, pero la sensación de soledad no es una prueba de abandono. La palabra de Dios es clara cuando dice: no te desampararé, ni te dejaré. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dios no se contradice. Si Él prometió no dejarte, entonces el silencio no puede significar abandono. A veces, Dios guarda silencio no porque se haya ido, sino porque camina contigo en silencio. La segunda mentira es esta: hice algo mal, por eso Dios no responde. Es fácil caer en la culpa cuando no hay respuestas. Revisas tu pasado, examinas tus errores, te preguntas si fallaste, si desobedeciste, si decepcionaste a Dios. Pero el silencio de Dios no siempre está relacionado con corrección. Muchas veces está relacionado con formación. Jesús mismo dijo: el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento. Juan capítulo 12, versículo 49. Y aún así Jesús vivió momentos donde el Padre no respondió con palabras. Eso nos enseña algo muy claro: el silencio no siempre es consecuencia de error. A veces es parte del propósito. La tercera mentira es esta: mi fe no es suficiente. Cuando oras y no ves cambios, cuando crees y no sientes nada, la mente comienza a atacarte diciendo que tu fe es débil. Pero Jesús nunca enseñó que la fe debía ser grande. Enseñó que debía ser genuina. Él dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza. Mateo capítulo 17, versículo 20. No habló de una fe perfecta, habló de una fe real, aunque pequeña, aunque cansada. El silencio de Dios no mide el tamaño de tu fe, revela la profundidad de tu confianza. La cuarta mentira es esta: Dios responde a otros, pero a mí no. Compararte es una de las formas más rápidas de debilitar tu fe. Ves testimonios, ves respuestas rápidas, ves puertas abiertas en la vida de otros, y te preguntas por qué contigo no pasa lo mismo. Pero la Biblia nos recuerda: cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 8. Dios no trabaja con copias, trabaja con procesos personalizados. Tu historia no necesita parecerse a la de nadie más. Tu proceso no está retrasado, está siendo trabajado de manera única. La quinta mentira es esta: si Dios me amara, ya habría hablado. Esta es quizá la mentira más dolorosa, porque ataca directamente el corazón. Pero el amor de Dios no se mide por respuestas inmediatas, se mide por su fidelidad constante. La Escritura dice en Jeremías, capítulo 31, versículo 3, con amor eterno te he amado. El amor eterno no desaparece en el silencio, no se apaga en la espera, no se retira cuando no entiendes. El silencio no es falta de amor, es una forma diferente de cuidado. A veces Dios guarda silencio porque sabe que si hablara ahora, interrumpiría lo que está formando en ti. A veces calla porque está fortaleciendo tu carácter, tu paciencia, tu dependencia. El silencio de Dios no significa rechazo, no significa castigo, no significa olvido. Significa que Él confía en que puedes permanecer, incluso cuando no entiendes. Y aunque tu mente quiera llenar el silencio con temor,
La verdad sigue siendo esta: Dios sigue siendo fiel. Si hoy estás atravesando un silencio largo, no tomes decisiones basadas en emociones momentáneas. No te alejes, no te rindas, no concluyas algo que Dios aún no ha terminado. Porque el silencio no es el final de la historia, es una pausa sagrada en el proceso. Y en esa pausa, Dios sigue contigo, aunque no lo sientas. Ten presente esto: Dios trabaja más cuando no habla. Hay procesos de Dios que no se anuncian con palabras, no vienen acompañados de señales visibles, no hacen ruido, pero son los procesos más profundos. Estamos acostumbrados a pensar que Dios siempre habla cuando actúa, que si algo se está moviendo deberíamos sentirlo, que si Dios está obrando deberíamos verlo. Pero la Biblia nos enseña otra realidad. Muchas de las obras más grandes de Dios sucedieron en silencio. Piensa en una semilla. Cuando es plantada no hace ruido, no se mueve a la vista, pasa tiempo bajo tierra, cubierta de oscuridad. Durante ese tiempo parecería que no está pasando nada, pero en realidad todo está pasando. Raíces se forman, vida se activa, fortaleza se desarrolla. Si la semilla pudiera hablar, quizá diría: estoy enterrada, estoy olvidada, estoy detenida. Pero la verdad es que está siendo preparada para crecer. Así es muchas veces el silencio de Dios. Dios no siempre habla cuando trabaja, porque hay trabajos que solo pueden hacerse en silencio. Cuando Dios guarda silencio, no significa que se haya detenido. Significa que está obrando en una profundidad que todavía no puedes ver. La Biblia nos muestra esto con claridad en la vida de José. José recibió promesas cuando era joven. Dios le mostró sueños, le habló del futuro, pero después hubo silencio. Años de traición, años de cárcel, años de espera sin explicación. No hay registros de que Dios le hablara constantemente durante ese tiempo, pero Dios estaba trabajando, formando carácter, preparando liderazgo, alineando circunstancias. Cuando el tiempo llegó, Dios no tuvo que decir mucho, la obra ya estaba hecha. Lo mismo ocurrió con Moisés: 40 años en el desierto, 40 años de anonimato, 40 años donde parecía que nada pasaba. Y sin embargo, Dios estaba formando al libertador. El silencio no era olvido, era preparación. La Escritura nos recuerda una verdad muy poderosa en Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Dios trabaja con una lógica distinta a la nuestra. Mientras nosotros queremos respuestas rápidas, Él forma procesos sólidos. Mientras nosotros queremos señales, Él construye carácter. Mientras nosotros pedimos explicaciones, Él prepara fundamentos. El silencio de Dios suele ser el espacio donde se forman las raíces más profundas de la fe. Porque cuando Dios no habla, aprendes a confiar sin depender de emociones. Aprendes a caminar sin ver todo el camino. Aprendes a creer no porque sientes, sino porque sabes quién es Él. Y esa fe es más firme, más madura, más resistente. Dios sabe que si hablara demasiado pronto podría debilitar lo que quiere fortalecer en ti. Hay respuestas que si llegan antes de tiempo, nos harían retroceder. Hay palabras que si se dicen antes, interrumpirían el proceso. Por eso Dios a veces guarda silencio, no por falta de amor, sino por exceso de cuidado. El silencio también protege tu corazón, protege tu fe, protege el propósito. Jesús mismo creció en silencio. La Biblia dice que pasó años sin milagros visibles, sin mensajes públicos, sin señales espectaculares, y aún así crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Ese crecimiento no ocurrió en medio del ruido, sino en la quietud. Dios forma en silencio porque el silencio elimina distracciones. En el silencio la fe se purifica, las motivaciones se ordenan, el corazón se alinea. Y cuando llega el momento de hablar, la palabra tiene peso, tiene autoridad, tiene fruto. Si hoy Dios está en silencio contigo, no pienses que estás detenido. Tal vez estás siendo preparado. Tal vez Dios está alineando cosas que todavía no ves. Tal vez está formando en ti la fortaleza que necesitarás más adelante. Y cuando llegue el momento correcto, el silencio tendrá sentido. No porque lo entiendas todo, sino porque verás el fruto.
Mientras tanto permanece, confía, descansa. Porque aunque hoy no escuches su voz, Dios sigue trabajando y lo que Él hace en silencio suele ser lo más duradero. Pero, ¿qué hacer mientras Dios guarda silencio? Cuando Dios guarda silencio, una de las preguntas más profundas que nace en el corazón es esta: ¿qué hago ahora? No qué hago para forzar una respuesta, no qué hago para acelerar el proceso, sino qué hago para no perder la fe mientras espero. Porque esperar en silencio no es fácil, y Dios lo sabe. Lo primero que necesitas saber es esto: permanecer también es una forma de obediencia. Vivimos en una cultura que nos empuja a movernos todo el tiempo, a resolver, a decidir rápido, a no detenernos. Pero en los procesos espirituales, muchas veces Dios no nos pide acción externa, sino fidelidad interna. Cuando Dios guarda silencio, no siempre espera que hagas algo nuevo, a veces espera que permanezcas. Permanecer no significa quedarte inmóvil por fuera, significa no abandonar por dentro. Significa seguir orando, aunque no sientas nada, seguir creyendo, aunque no entiendas nada, seguir caminando, aunque el camino no esté claro. Jesús mismo dijo en Mateo, capítulo 24, versículo 13, «El que persevera hasta el fin, éste será salvo». Perseverar no siempre se ve como fuerza, a veces se ve como cansancio que no se rinde. Lo segundo que puedes hacer mientras Dios guarda silencio es hablarle con honestidad, no con frases bonitas, no con palabras correctas, sino con verdad. Dios no necesita oraciones perfectas, necesita corazones abiertos. Puedes decirle: «Señor, no te siento. Señor, me cuesta confiar. Señor, estoy cansado de esperar». Eso no es falta de fe, es fe sincera. Los salmos están llenos de oraciones así, oraciones sin filtros, oraciones que nacen del dolor. David no ocultó su cansancio, Job no disimuló su angustia, Jeremías no escondió su tristeza, y Dios no los rechazó por eso. Mientras Dios guarda silencio, no te alejes de la oración, cambia la forma de orar. Tal vez ya no puedes orar largos momentos. Está bien. Tal vez solo puedes decir una frase. Está bien. Tal vez solo puedes quedarte en silencio delante de Dios. También está bien. La Escritura dice en Romanos capítulo 8, versículo 26, «El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Eso significa que incluso cuando no sabes qué decir, Dios entiende lo que pasa en tu corazón. Lo tercero que puedes hacer es cuidar tu mente. El silencio de Dios no solo es una prueba de fe, es una batalla en los pensamientos. Cuando no hay respuestas, la mente intenta llenarlo todo, con miedo, con culpa, con suposiciones. Por eso es tan importante vigilar lo que permites entrar en tu mente durante este tiempo. No todo pensamiento que aparece es verdad. No toda idea que llega viene de Dios. La palabra nos enseña en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mientras Dios guarda silencio, elige conscientemente qué pensamientos alimentar. Alimenta recuerdos de la fidelidad de Dios, momentos donde sí respondió, situaciones donde sí sostuvo. Cuando la mente quiera decirte, Dios nunca responde, recuerda las veces que sí lo hizo. El cuarto paso es no compararte. Uno de los errores más dolorosos en el silencio es mirar la vida de otros. Ves testimonios, ves respuestas rápidas, ves puertas abiertas, y te preguntas, ¿por qué ellos sí y yo no? Pero el proceso de Dios contigo no es una competencia, es una relación. Cada historia tiene tiempos distintos, cada propósito tiene ritmos distintos. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, todo tiene su tiempo. Tu tiempo no está atrasado, está siendo trabajado. Compararte solo debilita lo que Dios está formando en ti. Lo quinto que puedes hacer mientras Dios guarda silencio es seguir haciendo el bien, incluso sin respuestas. A veces esperamos sentir motivación para obedecer, pero la obediencia verdadera no depende de emociones. Sigue siendo fiel, sigue haciendo lo correcto, sigue amando, sigue sirviendo, sigue caminando. La Escritura dice en Gálatas capítulo 6 versículo 9, «No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos».
Ese a su tiempo no es castigo, es promesa. Mientras tú haces el bien en silencio, Dios está preparando el fruto. Lo sexto es aceptar que no todo se entenderá ahora. Parte del dolor del silencio viene de querer entenderlo todo. Pero la fe no es comprensión total, es confianza progresiva. Hay respuestas que solo llegan con el tiempo. Hay procesos que solo se entienden mirando hacia atrás. Dios no te pide que entiendas, te pide que confíes. Y confiar no es cerrar los ojos a la realidad, es abrir el corazón a Dios en medio de ella. Por último, mientras Dios guarda silencio, permanece cerca. No cerca de ideas, no cerca de rituales, cerca de Él. Aunque no lo sientas, aunque no lo escuches, la cercanía no siempre se siente, pero siempre sostiene. Jesús prometió en Mateo capítulo 28 versículo 20: Yo estoy con vosotros todos los días. No dijo solo en los días claros, dijo todos los días, incluso los silenciosos. Así que si hoy estás esperando, si el cielo parece callado, si tu fe se siente cansada, no te muevas del lugar donde Dios te plantó. Porque mientras tú permaneces, Dios sigue trabajando. Y el silencio que hoy te prueba, mañana será el testimonio de una fe que aprendió a confiar, incluso cuando no había palabras. Pero ¿cuáles son las señales de que Dios sigue contigo aún en silencio? Cuando Dios guarda silencio, una de las preguntas más profundas que nace en el corazón es esta: ¿cómo sé que Dios sigue conmigo? Porque cuando no hay palabras, cuando no hay señales claras, cuando no hay respuestas visibles, el alma necesita pequeñas confirmaciones para no rendirse. Y la buena noticia es esta: Dios siempre deja señales de su presencia, aunque no sean ruidosas, aunque no sean espectaculares. La primera señal de que Dios sigue contigo es que sigues aquí. Puede parecer simple, pero no lo es. Sigues creyendo aunque estés cansado. Sigues orando aunque no sientas nada. Sigues buscando a Dios aunque el silencio duela. Eso no nace de tus fuerzas, eso es gracia. La Biblia dice en Filipenses capítulo 1 versículo 6: El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Si Dios no hubiera estado contigo, ya habrías soltado la fe, ya te habrías rendido por dentro. Pero sigues aquí, y eso ya es una señal. La segunda señal es una paz que no puedes explicar del todo. No es una paz constante, no es una paz perfecta, pero aparece de vez en cuando. En medio del caos, en medio de la incertidumbre, hay momentos donde el corazón se calma sin razón lógica. Esa paz no viene de respuestas, viene de la presencia de Dios. La Escritura dice en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Esa paz no elimina los problemas, pero los hace llevaderos. Si has sentido, aunque sea por instantes, esa calma inexplicable, Dios sigue contigo. La tercera señal es una fuerza mínima, pero suficiente. Tal vez no tienes fuerzas para todo, tal vez no tienes ánimo para grandes cosas, pero tienes fuerza para levantarte, para seguir, para cumplir con lo necesario. Esa fuerza no es tuya. La palabra dice en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando estás débil y aún así sigues caminando, Dios está sosteniéndote. La cuarta señal es el deseo de no alejarte de Dios, incluso en el silencio. Hay personas que cuando no escuchan a Dios, se enfrían, se endurecen, se van, pero tú no. Tal vez estás confundido, tal vez estás cansado, tal vez estás dolido, pero sigues buscando a Dios, sigues escuchando mensajes como este, sigues queriendo entender. Eso no es casualidad, eso es el Espíritu Santo trabajando en tu interior. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 44, Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Si sigues aquí, es porque Dios aún te está atrayendo hacia Él. La quinta señal es que Dios te habla de otras formas. Tal vez no con una voz audible, tal vez no con una respuesta directa, pero te habla a través de su palabra, a través de una frase que se repite, a través de un mensaje que parece escrito para ti, a través de una paz repentina, a través de una advertencia interior. Dios no se queda en silencio absoluto,
solo cambia el canal. La sexta señal es que algo está cambiando dentro de ti, aunque no lo notes de inmediato. Tal vez antes reaccionabas con desesperación, y ahora, aunque te duele, resistes un poco más. Tal vez antes te rendías rápido y ahora permaneces. Tal vez antes huías y ahora enfrentas. Eso es crecimiento espiritual. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22, «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia». El silencio de Dios no te estanca, te transforma. La séptima señal es que, aún en silencio, Dios te protege de decisiones apresuradas. A veces, si Dios respondiera de inmediato, tomaríamos caminos que nos dañarían. El silencio muchas veces es una barrera de protección. No todo lo que deseas ahora es lo que necesitas ahora, y Dios en su amor a veces calla para cuidarte. La octava señal es que el dolor no te ha destruido, te ha cansado, te ha doblado, pero no te ha quebrado. Eso es gracia. La palabra dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8, «Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados». Si sigues de pie, aunque sea con lágrimas, Dios sigue contigo. Y quizá la señal más importante de todas es esta: tu corazón sigue sensible. Aún te duele, aún te importa, aún deseas a Dios. El silencio no te volvió indiferente, te volvió más profundo. Si hoy no escuchas a Dios pero sigues creyendo, sigues esperando, sigues confiando, no ignores esas señales. Dios está contigo, no de la manera que esperabas, no con el ritmo que querías, pero de la manera que necesitas. Y cuando llegue el momento entenderás que incluso el silencio fue una forma de amor. Y antes de entrar en esta oración, quiero invitarte a hacer una pausa. No sigas escuchando con prisa, detente un momento. Respira profundo, suelta los pensamientos que vienen y van. Deja que el ruido interior se aquiete. No necesitas entender todo ahora. No necesitas respuestas inmediatas. Solo necesitas presentarte delante de Dios tal como estás. Si puedes, cierra los ojos. Si no, baja la mirada. Este es un momento entre tú y Dios, un espacio de entrega, un lugar seguro. Y desde aquí, vamos a orar juntos. Señor, aquí estoy delante de ti. No vengo con respuestas. No vengo con explicaciones. Vengo con el corazón cansado pero abierto. Tú conoces este silencio que estoy viviendo. Sabes cuánto he orado. Sabes cuánto he esperado. Sabes las veces que he sentido que hablaba y no escuchaba respuesta. Hoy no vengo a exigirte palabras. Vengo a entregarte mi necesidad de entenderlo todo. Señor, aunque no te sienta como antes, aunque no escuche tu voz claramente, aunque el cielo parezca callado, hoy declaro que sigo confiando en ti. Declaro que tu silencio no es abandono. Declaro que tu silencio no es rechazo. Declaro que tu silencio también es parte de tu plan. Padre, toma mis pensamientos cansados. Toma mis preguntas sin respuesta. Toma mis miedos escondidos. Toma esta ansiedad que a veces no me deja descansar. Hoy dejo en tus manos lo que no puedo controlar. Suelto la necesidad de tener fechas. Suelto la urgencia de entender el proceso. Suelto el peso de creer que todo depende de mí. Señor, enséñame a confiar incluso cuando no entiendo. Enséñame a permanecer incluso cuando no siento. Enséñame a caminar por fe y no por vista. Declaro que tú sigues conmigo. Declaro que tú sigues obrando. Declaro que aún en el silencio tu mano me sostiene. Si este silencio está formando algo en mí, me rindo al proceso. Si este silencio está fortaleciendo mi fe, lo acepto con humildad. Si este silencio está preparando algo que todavía no veo, confío en tu tiempo perfecto. Padre, guarda mi mente en paz. Calma los pensamientos que se repiten. Calla las voces que me llenan de duda. Llena mi interior de tu presencia. Y así como está escrito en tu palabra, yo también lo digo hoy con fe y con esperanza. Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti, porque en ti ha confiado. Por eso hoy decido perseverar. Hoy decido confiar. Hoy decido quedarme, aunque no entienda. Señor, renueva mis fuerzas. Dame descanso en medio de la espera. Dame paz en medio de la incertidumbre.
Dame esperanza cuando el camino se vea largo. Así como está escrito que tú no abandonas a los que confían en ti, yo también lo declaro sobre mi vida. Así como está escrito que tú sostienes al cansado, yo recibo hoy ese sostén. Así como está escrito que tú obras aun cuando no te vemos, yo creo que ahora mismo estás obrando en mí. Padre, aun cuando no entiendo lo que estás haciendo, confío en quién eres, confío en tu carácter, confío en tu fidelidad que nunca cambia. Si este silencio está sanando heridas profundas, permito que sane. Si este silencio está ordenando mi corazón, me dejo ordenar. Si este silencio está alineando mi vida con tu voluntad, me someto con humildad y con paz. Declaro que no estoy solo. Declaro que no he sido olvidado. Declaro que mi vida está en tus manos y que tus manos son seguras. Aunque hoy camine sin respuestas, camino contigo. Aunque hoy avance con dudas, avanzo sostenido por tu gracia. Aunque hoy no vea el final del proceso, sé que tú ya lo viste y lo preparaste. Declaro que este silencio no será eterno. Declaro que tu propósito se cumplirá. Declaro que cuando mire hacia atrás, entenderé que incluso este momento estaba lleno de tu amor, de tu cuidado y de tu presencia silenciosa. Señor, hoy pongo delante de ti mi espera. Pongo delante de ti mis tiempos. Pongo delante de ti mis dudas, mis silencios y mis preguntas. No quiero huir, no quiero rendirme. Quiero permanecer contigo, aun cuando no hablas, porque sé que aún en el silencio tú sigues siendo Dios. Gracias porque no me sueltas. Gracias porque no me abandonas. Gracias porque aun cuando no hablas, sigues siendo fiel. Hoy pongo mi vida, mi espera y mi fe en tus manos. Descanso en ti, confío en ti. Amén. Hoy aprendiste algo importante. El silencio de Dios no es ausencia, es proceso. No es castigo, es formación. No es olvido, es cuidado. Aunque no lo escuches, Dios sigue contigo. Aunque no lo sientas, Él no te suelta. Y aunque hoy no entiendas, tu fe sigue creciendo. Gracias por quedarte hasta el final. Que Dios te sostenga en la espera y te regale paz mientras confías.